Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 16 minutos. Gracias por la sintonía. Los comentarios, no los insultos, ¿ah? Los comentarios sí, las críticas, sí. No los insultos, pero bueno. Gracias por la sintonía a nuestra amable audiencia. Seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Seguimos monitoreando el tema de Ucrania. Al inicio del espacio habíamos generado justamente un diálogo con una estudiante ecuatoriana quiteña, residente allá, que nos estaba hablando justamente sobre la situación de los compatriotas que están tratando de salir de Ucrania con dirección a Hungría y desde Hungría obviamente emprender el viaje de retorno hasta el Ecuador, ¿ok? Vamos a seguir monitoreando aquello. Yanina Cruz visita nuestra mesa de trabajo. Ella es la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. ¿Cómo le va, Yanina? Bienvenida, qué gusto. Fabricio, qué gusto. Belki, igual un abrazo a todos ustedes y a quienes enlazan este importante medio. Gracias. El primer proyecto de ley que envió el presidente de la República el 24 de mayo, el día de su posesión, fue el proyecto de ley de libre expresión y comunicación, que todavía no se aprueba en la Asamblea Nacional, pasó ya el primer debate. ¿Cómo ven ustedes la construcción de este proyecto de ley? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué les dejó el primer debate? ¿Y qué cambios o modificaciones se podrían incorporar tras ese primer debate, Yanine? Bueno, realmente yo tengo una preocupación porque no he visto que se aterricen temas importantes como es el sistema de protección. No se define cuáles son las instituciones que tienen que asumir también ciertos roles. Si bien es cierto, el artículo 42 de la actual Ley Orgánica de Comunicación habla del sistema de protección, pero habla de la institucionalidad del Consejo para poder crear una política pública en beneficio de nuestros colegas del periodismo. También me llama la atención que no definen lo que es un medio digital. Dejan tan abierto este articulado señalando que una plataforma, por ejemplo, YouTube o Facebook puede denominarse un medio digital. Y yo creo que frente a todo lo que está aconteciendo en la necesidad de que se puedan, por ejemplo, hablar de mayores medios digitales por toda la proliferación que fue en el Internet, sobre todo en la pandemia, y muchos colegas vieron un mecanismo de trasladarse vía Internet, pues sí se debería definir con ciertos parámetros. Creo que es parte importante, inclusive porque ustedes recordarán que antes el Consejo de Comunicación tenía la responsabilidad de registrar a los medios digitales. Con la eliminación del reglamento de la ley del 2013, pues esto quedó sin efecto y muchos colegas que tienen su medio digital quieren registrar, pero no lo pueden hacer porque no hay normativa que nos permita. Adicional a esto, decirles que las alertas a los periodistas se ha incrementado. Hablamos de la libertad de expresión, por un lado, que es importante, pero hemos visto que por parte de no solamente de enfrentarte a un sistema que cuestione, por ejemplo, el poder, sino hoy el crimen organizado está evidenciando que ha ganado terreno en nuestro país, lo que pone en vulneración a muchos colegas. Desde julio del 2021 hasta este año hubo más de 200 alertas, agresiones, inclusive a colegas periodistas, más de 108, y lo que a mí me preocupa es que no entendemos la importancia de descuidar a los colegas periodistas en su quehacer profesional. A raíz, por ejemplo, de la crisis carcelaria, muchos de ellos empezaron a investigar qué es lo que ocurría en el interior de las cárceles. Inmediatamente muchos recibieron amenazas de muerte y nosotros lo que hacemos es levantar las alertas y trasladar a la Fiscalía General del Estado. Más aún, estimado Fabricio y Belki, me parece que el presidente de la comisión, con todos los comisionados de esta importante normativa, debe aterrizar sobre todo en la sentencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de la periodista Bedoya de Colombia, que en los años 90 fue brutalmente violentada en la cárcel de Colombia. Después de tantos años, recién acaba de emitir una sentencia de la Corte Interamericana donde les obliga al Estado a garantizar mínimas condiciones para el trabajo periodístico. Y también la sentencia de lo que fue en el caso de Emilio Palacio, donde les obligan, en cambio, aquí a capacitar a los jueces, a los fiscales, para que a futuro no se cometa violación a este derecho tan importante como la libertad de expresión. Esa es mi preocupación. Nosotros varias veces hemos intentado hablar con el presidente de la comisión
entiendo que la Asamblea está pasando por un momento muy sensible. Pero es raro si es su coidiario. Eso yo le iba a plantear, porque ustedes como coordinador acudieron a la comisión precisamente para expresar todas estas propuestas y observaciones. ¿Qué pasó cuando, sí, se entiende, son de un mismo proyecto político y un poco debería haber este diálogo? Indudable, hay varios proyectos que se sumaron, lo que no permite tener una ley clara que hable de la libertad de expresión. Entonces, sí es importante manejar con mayor, ¿qué le digo?, responsabilidad de estos temas, sobre todo porque hablar que el Consejo, por ejemplo, asume unas nuevas competencias de monitorear si ustedes cumplen o no las normas deontológicas, me parece algo complicado. Imagínense lo que sería el Consejo, sería un juez moralista si cumples o no. Yo creo que la profesión tiene este tema tan importante de poder asumir el trabajo periodístico con responsabilidad. Hablamos del sistema de protección. Lo que tiene actualmente el Consejo de Comunicación es un presupuesto de 2,5 millones, de los cuales todo se va en gasto corriente, a diferencia de otro sistema de protección. Por ejemplo, por poner una comparación, claro que son dos realidades totalmente distintas con el hermano vecino país de Colombia, donde ellos tienen más de 100 millones de presupuesto, donde les dan las garantías. Si mañana, por ejemplo, alguien le amenaza a Fabricio, inmediatamente le ponen un carro blindado, le ponen investigadores, le ponen gente que cuide obviamente su vida. Y esta es una realidad que a nosotros sí nos ha preocupado, porque parece que no entendemos la importancia de lo que es ejercer el periodismo, más aún cuando hemos evidenciado en estos últimos meses amenazas a los colegas. Hemos estado haciendo un seguimiento sobre todo las alertas. Por poner un caso, el de la periodista Monroy de Teleamazonas, fue público que el hijo de un expresidente de la República la amenazó. No pasó nada y eso también debilita porque no creen en la justicia, y muchas de las veces esto es un mal precedente porque muchos colegas ya no quieren entrar en este terreno, porque si no se hizo justicia, pues obviamente no hay cómo hablar de esos temas. Ahora, también estamos hablando de las alertas o de los riesgos que corremos los periodistas, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con los excesos que cometemos los periodistas y que cometemos los medios? Le voy a poner un ejemplo. Claro. En las últimas semanas ha habido este debate respecto de excesos por parte del propietario de un medio de comunicación muy conocido en Guayaquil, que, digamos, hubo incluso denuncias en redes sociales, esto fue muy viral. ¿Qué pasó con ese tema? No sé si el Consejo tomó algún tipo de decisión, inició algún tipo de proceso, Yanine. Claro, a ver, primero el Consejo no tiene una normativa para monitorear redes sociales. Imagínense lo que sería monitorear redes sociales, programas de farándula, programas deportivos. No tenemos el personal necesario para eso y no hay una normativa que nos permita monitorear. Pero sí retomamos este tema como agresión a la periodista. ¿Sí? Y es por eso que nosotros levantamos la alerta y de manera inmediata se envió a la Defensoría del Pueblo para que ellos asuman su competencia en el caso pues que se pudo establecer alguna sanción. Y les comparto algo que nos pasó también con un programa que salió de Baby Bandolera. Inmediatamente la Junta de la Niñez y Adolescencia se puso en contacto con nosotros porque, claro, veían que estaban exponiendo a niñas de 12, de 5 años en un escenario donde no era apropiado. Inmediatamente nosotros tomamos contacto con el medio de comunicación, poniendo a consideración nuestra preocupación, y lo sacó del aire. Yo creo que cuando hay también la responsabilidad del medio, asumen decisiones que conlleven mejores contenidos, que es algo importante. Pero estos temas que están pasando en las redes sociales se deberían justamente abordar para que esta nueva normativa que salga tenga claras las definiciones. Ahora, ¿qué es un medio digital? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios digitales? Entonces, esto sí nos deja a nosotros un amplio argumento para decirles a ustedes que es imposible, primero, regular redes, pero sí yo creo que es importante que los medios digitales tengan ciertas características y que puedan ellos tener la facilidad de ser registrados para que puedan publicitar con instituciones estatales. Para eso es el registro que hace el Consejo y tener una base de datos que conlleve inclusive conexos con ciertas capacitaciones que da el Consejo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay excesos en medios de comunicación en señal abierta? Sí, ahí yo quiero agregar algo. En su momento se había cuestionado la existencia de la Superintendencia de Comunicación por cómo fue manejada, porque se la calificó de excesiva, de que perseguía a los medios, a los periodistas. A propósito de los últimos hechos que vimos y que fueron de dominio público sobre este espacio deportivo, ¿cómo establecer un adecuado control a los medios de comunicación, periodistas que cometen excesos en este sentido? ¿Cómo? Bueno, primero nosotros no podemos dejar de verificar
que hay mecanismos como es la justicia ordinaria. En este caso, si un ciudadano se siente violentado, lo puede hacer mediante, obviamente, interponer una acción de protección. No es que esté en indefensión, pero sí me parece que es importante el poder definir que el Consejo no puede monitorear todos los contenidos. Y yo les voy a hacer claro, cuando llegamos al Consejo, claro, dices monitorear los canales de televisión. El equipo no se tiene y solamente lo que se monitorea son los medios de comunicación de Pichincha. Como no hay equipos, sí, como no hay el equipo y no hay el personal, en este caso se hace un método que se llama semana compuesta, que es aleatorio. Por eso a veces no aterrizan que el Consejo no es que sea la institución, no hay el personal necesario. Por ejemplo, en el tema de alertas a los periodistas son 3 personas que levantan las alertas y en el caso de monitoreo lo hacen mediante este mecanismo. Entonces, cuando nosotros recibimos una denuncia del ciudadano, sí, se hace el informe y se traslada a la Defensoría del Pueblo. Los informes del Consejo no son vinculantes, no lo son, y para eso sí es importante que los medios de comunicación también asuman esa responsabilidad. Hablamos de la autorregulación, pero también hemos evidenciado excesos, como en toda la profesión. Hay buenos profesionales, hay malos profesionales, pero yo sí creo que los medios de comunicación tienen que tratar de poner esas líneas claras de qué contenidos exponen a los ciudadanos. En este caso, para cerrar este caso, ¿se puede interpretar que hubo tal vez violencia de género? Y frente a eso, ¿qué tipo de acciones se pueden desarrollar? Porque claro, me envía una pregunta una de los oyentes y dice, bueno, monitorean, establecen la alerta y ¿qué tipo de seguimiento hace el Consejo? Nosotros enviamos pues a la Defensoría del Pueblo. Ellos pueden tomar acciones, por ejemplo, inmediatamente poder dar un curso de capacitación a los dueños de medios de comunicación, a los colegas periodistas sobre el tema de equidad de género, sobre la responsabilidad del medio. Ahora, en el caso que fue expuesto mediáticamente, salió la presentadora a señalar que ella no se sentía víctima de acoso y deja sin efecto, obviamente, la denuncia. O sea, dejó en el aire eso. En el aire, claro. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Hay colegas que a veces se dan casos que les amenazan y nosotros nos contactamos con ellos y son claros. Nosotros no confiamos en las instituciones del Estado. Yo veo a mi abogado y pare de contar. Pero sí nos permiten tener esta base de datos para poder asistir, sobre todo tener clara cuál es la realidad del periodismo acá. Y otro de los temas que también nos vale separar. Una cosa es lo que pasó, que fue públicamente el tema del acoso a la presentadora, y otro que la Fiscalía lo está investigando cuando salió otra colega periodista a señalar de intercambio de favores sexuales por un puesto de trabajo. Son 2 temas totalmente distintos y aquí la Fiscalía sé que está dando seguimiento a estos casos. Cuando nosotros damos alertas, por supuesto que nos ponemos en contacto, tenemos un canal oficial con la Fiscalía donde se empieza a analizar si hay o no el avance. Por ejemplo, en el caso de la periodista Monroy, estamos haciendo un seguimiento de qué está pasando sobre las agresiones y amenazas de la que ella es parte. El Consejo, con esto que usted nos está relatando, Yanine Cruz, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación e Información, ¿tiene herramientas o carece de herramientas? Usted nos ha hablado de dificultades, claro, incluso de infraestructura, de presupuesto, pero digo, ¿tiene herramientas legales, reglamentarias para actuar o están ustedes muy limitados? No, nosotros no somos jueces, hay los informes técnicos que lo hacen profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, y esto se traslada a los jueces competentes o a la Defensoría del Pueblo. Entonces, por eso les decía, no es vinculante el informe. Si mañana un ciudadano se siente vulnerado, y nos pasó con una publicidad de un artefacto donde tenía una publicidad totalmente racista. Fue un gremio de personas afrodescendientes que tomaron acciones inmediatamente con la Defensoría y suspendieron esa publicidad. Es decir, el Consejo, si tú me preguntas qué pasaría, cuál sería lo ideal del Consejo, debería ser un ente dedicado 100% a un sistema de protección para garantizar este tema del trabajo periodístico. Herramientas no las hay. Ustedes recordarán, con la reforma del 2019 se eliminó la Supercom. Antes había pues obviamente equipos en todas las provincias y el Consejo es un ente que les digo, de 80 personas, entre ellas administrativas, y la coordinación de promoción de derechos, que no pasa de unas 7 personas,
y la otra lo propio. Entonces no hay el personal necesario para poder monitorear. Imagínense lo que sería monitorear todos los medios de comunicación radiales y también que se trasladan pues a las plataformas. ¿Cuál es entonces el real alcance del trabajo que ustedes como instancia desarrollan y qué es lo que se requiere? ¿Pasa por un tema presupuestario? ¿Pasa por un tema de fortalecimiento de la normativa? ¿Qué es lo que requieren? Y ya en la práctica, ¿cuál es su alcance? Claro, no hay normativa. Lo que hemos evidenciado es que no hay una normativa que le dé la facultad, por ejemplo, para el tema de regular otros contenidos. Solamente es temas sexualmente explícitos o que exista vulneración a los derechos de los niños. Son otros temas claros. Pero ahora, por ejemplo, pasó algo con un programa como fue MasterChef. ¿Sí? No había una normativa para poder nosotros analizar si hubo o no violencia al tema animal. Después salió una sentencia de la Corte Constitucional, pero no es competencia del Consejo. Debería aterrizar esta nueva normativa, esta ley por la libertad de expresión, en darle todo el apoyo para que se pueda garantizar un mejor sistema de protección. Yo lo que siento es que, colegas. lo que siento, Janine, es que ustedes no tienen las herramientas en Así este es. momento. Así Entonces es. dependen de lo que salga también de la Asamblea. Sí, pero no creo que entienda las limitaciones que hay en el Consejo. Y ustedes saben que nosotros tenemos varios delegados, como por ejemplo del AME, del CENESID. Tenemos un delegado, en este caso, de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero sí es importante poder aterrizar si el Consejo tiene o no la capacidad para poder monitorear. Nosotros cuando visitamos la Asamblea Nacional, pues pudimos exponer cuál es la realidad del Consejo. Más bien, veo que ahora el Consejo tiene nuevas competencias, pero lo que no hay es capacidad, tanto en personas como en presupuesto. ¿El proyecto de reformas mantiene el Consejo de Regulación? Sí, pero le da más competencias, lo que es súper complicado el poder asumirlas porque no hay la calidad de infraestructura y tampoco el personal necesario para poder sobrellevar y cumplir las metas. Correcto. Lo último, ¿qué están haciendo ustedes en cuanto a capacitación de los periodistas? Entiendo que ustedes tienen algunas iniciativas en ese sentido. ¿Cómo se cierra, Janine? Esto es importante. Ya se viene la 4ª edición de otorgar becas a los colegas que quieran postularse. Son interesantes porque es el 100% de cobertura que lo hace la Universidad de Rioja de España con la finalidad de poder apoyar justamente a los colegas que realizan comunicación. Así que más bien la posibilidad y la oportunidad para que puedan postularse, yo creo que es una oportunidad de lujo, que muchos de ellos puedan seguirse profesionalizando, especializándose. Así que esto inicia ya el 7 de marzo hasta el 17 de abril. Esa es la posibilidad para que todos puedan también mantener refrescando conocimientos, y muchos colegas que no tienen título tienen la posibilidad. Hemos logrado hacer con varias universidades el que en menos de 2 años puedan acceder a su titulación, que es parte importante, a raíz de, obviamente, también del debate de la profesionalización y de la responsabilidad al frente de un medio de comunicación. Son las becas Soy la Ugarte. Soy la Ugarte, exacto. Esto que acaba de decir en este momento de la profesionalización, el otro día en un chat grupal con algunos colegas se escandalizaron porque, claro, llegó una oferta académica de una universidad respecto de la profesionalización. Obtiene tu título en 2 años. Y algunos decían, ¿cómo en 2 años si yo estudié 4 años? ¿Cómo es esto? No, y recordarán que esto ya era parte de un proceso donde tú trabajabas empíricamente y luego dabas un examen complexivo. Exacto. Y te calificaban, obviamente, en qué nivel estás. Así que yo creo que es una manera también de ayudar a los propios medios, sobre todo medios comunitarios, que por las situaciones a veces económicas no pudieron acceder a un tema universitario. Correcto. Janine, gracias. Un abrazo a todos. Muy amable. Gracias. Janine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.